Hace unos cuantos meses llegué a los 10 millones de suscriptores y hay muchas personas preguntándome que por qué no hice un especial para celebrarlo. Y es porque lo olvidé. Así que este intro será para eso. Lo hicimos, chicos. Hemos superado los 10 millones de suscriptores. Así es, 10 millones. Y me pareció correcto celebrarlo de alguna forma. Y como antes no tuve tiempo para celebrarlo correctamente, decidí para el inicio de este video decorar el fondo y hacer una introducción diciéndolo. Ve nomás, hace un mes compré decoraciones para este momento. Pareciera que fuera el cumpleaños de una niña pequeña. Aquí está un 1 y un 0. Ahí hay una M de millón. Y esta cosa de feliz cumpleaños, el cual no sé por qué, si es para celebrar a los suscriptores. Ya que lo puse me di cuenta que escribí mal cumpleaños. Cumpleaños. Y de hecho llegué a los 10 millones el mes pasado. Creo que ahorita ya somos 11 millones. Así que este cero no tiene mucho sentido. Es más. Así que quiero agradecerles a todos y cada uno por el apoyo. Y quiero proponer un brindis. Hasta traje champaña para eso. Pero como yo no tomo alcohol, compré este vino para niños. Que es vino sin alcohol. ¿Por qué existe esta mierda? Así que chicos, traigan sus copas. Eso es. Tengo miedo. Hay muchas pantallas aquí. Oh, my. Dejó un hoyo en el techo. Hagamos un brindis por esos 10 millones. ¡Salud, chicos! Sabe exactamente como lo esperaba. A puta mierda. Es para mí un honor y un gusto ser parte de cada uno de los... ¿Quién chingados molesta mientras tomo vino sin alcohol? ¿Quién molesta? ¿Y por qué sonó un timbre en mi cuarto? Esto ni siquiera es real. ¿Quién es el gracioso? Muchas gracias, chicos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Sé que quizás no pueden verme. Esto es un poco difícil de explicar, pero compré por internet una poción de Minecraft que me hace invisible. Y tengo así 2 semanas. La caja decía 2 días, pero aquí estoy. Y estoy esperando a que se pase el efecto. Ok, se está yendo el efecto. Ok, perfecto. No vuelvo a comprar ninguna poción de Minecraft por internet. Y hablando de comprar cosas por internet, ¿saben qué persona compra muchas cosas por internet? Así es, este güey. Y a veces innecesariamente. Bueno, no a veces, casi siempre. Pero yo no soy culpable de esto. El culpable es el internet y lo mágico que es. Si un día despiertas con muchas ganas de tener un sombrero de gallina, hay una alta posibilidad de que el internet lo tenga a la venta. Es tan fácil como hacer un simple... Oh, creíste que estaba bromeando, ¿eh? Por eso que el internet es un lugar mágico. Pero se vuelve un problema cuando compras demasiadas cosas para usarlas en videos. Olvidas lo que compraste y lo dejas arrumbado en tu cuarto. Lo cual es mi caso. Tengo muchas cajas frente a mí de cosas que quizás compré hace meses que fui olvidando. Y así es como damos inicio a este video, chicos. Es momento de hacer la tercera o cuarta o quinta parte, no sé qué parte vamos, de esta sección del canal llamada Olvidé que había comprado estas cosas, en donde hacemos unboxings de productos que compré por internet, que olvidé con el paso del tiempo y que termino arrepintiéndome por gastar tanto dinero en estupideces. Pónganse a gusto, chicos. Saquen tijeras y navajas porque es hora de abrir unas cajas. Empecemos con el video. Ok, empecemos de una vez. Bueno, como también todo sorpresa para mí, no hay un orden específico para abrir las cajas, así que abriré esta primero. Espero sea un buen inicio. Vamos, dame algo bueno. ¿Es una resortera? ¡Oh, no! Qué horrible manera de empezar el video. Por el hecho de que esté en mis manos sabemos que algo malo va a pasar. Estoy muy seguro de que algo va a acabar roto en este video. Como hay demasiadas cosas frágiles en este cuarto, no la usaré aún. Tarde o temprano le encontraré un uso. Por mientras la tendré guardada en el inventario. ¡Yes! Es un diario de Frozen. Ok, ahí les va una historia. En mi infancia era muy normal que los niños usaran diarios para escribir sus más oscuros secretos y así desahogarse. Ahorita no creo que sea tan común como antes, pero en mi infancia todas las niñas tenían un diario secreto donde escribían sus problemas para así desahogarse. ¿Qué pinche problema puede tener una niña de 8 años? Después con el tiempo hicieron estas estupideces y era para mí lo más avanzado en tecnología. Pero ahora que lo tengo, podré desahogarme al fin y podré esconder mis secretos más oscuros en él. Pero este no es solo un cuaderno, viejo, es tecnología de punta. Oh. ¡Ah!
No sé qué está pasando. Ok, por lo que sé, este es un diario electrónico, el cual cuenta con la tecnología de reconocimiento de voz. Así que puedo escribir mis secretos más íntimos y profundos en esta libreta, cerrar el diario, y nadie podrá abrir este diario, ya que solo se abrirá si yo le digo que se abra. Ok, primero tengo que poner una contraseña. Bueno, una vez puesta la contraseña, es hora de poner a prueba la seguridad. Hagamos como que soy otra persona que quiere hurgar en los secretos más profundos de mí. Veamos. ¿Ardilla? Guacamole. ¿Esto es original de Disney? Pero la verdad es que solo puedes ingresar si tienes mi voz y mi contraseña. ¡Pito! Vaya mierda. Querido diario, hoy descubrí que Chayanne no es mi papá de verdad. Estoy destrozado. Querido diario, Wendy no me invitó a su fiesta de 13 años. No voy a ir a su funeral ni aunque me inviten. Querido diario, ¿quién chingados es Cristiano Ronaldo? Aquí están guardados todos mis secretos de niña de 12 años. Y lo mejor es que es privado y nadie puede abrirlo porque nadie tiene la contraseña. Bueno, fue fácil. Siguiente paquete, chicos. ¡Oh, perfecto! ¿Recuerdan los anticuados drones? ¿Esa basura voladora? Pues viejo, eso quedó atrás. Esto es lo de ahora, viejo. Yo siempre he tenido ese sueño de ser un piloto de aviones profesional, surcar los cielos y ser uno con el aire. Incluso ya estoy tomando clases para ser un piloto profesional. Ando viendo videos en YouTube y me vi un video entero de 2 minutos. Así que prácticamente ya soy un piloto de avión. Pero como no tengo ningún avión cerca para practicar aún, opté por empezar a pequeña escala y así poder demostrarle a la gente y a mí mismo que soy un piloto de aviones profesional. Así que compré un avioneta de juguete para practicar. Volar uno de estos debe ser exactamente lo mismo a volar uno de verdad. Así que es un buen inicio. Pero basta de juegos. Ustedes serán testigos de mi primer vuelo. Es hora de surcar los cielos. Soy Misa el Palomo, Sinfonía. Soy orgulloso miembro viril de la Fuerza Armada Aérea y estoy aquí para demostrar que soy un piloto profesional. Tenemos este avión de demostración de vuelo, el cual utilizaremos para demostrar mis conocimientos en la aeronáutica. Es un avión caza aéreo, modelo Pito, número 3. Prepárate para el primer vuelo. El tiempo es el indicado, viejo. Nunca he volado esta madre. Creo que debí haber leído las instrucciones antes. Le hizo falta impulso. ¿Qué pasa si lo dejo quieto, güey? En el piso. A emprender vuelo. ¡Vámonos! No puedo creer que de volar no tenga el poder. Y volar. Vamos a ver este otro. ¿Qué es esto? Veamos este otro. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es hermoso! Esto, chicos, es un otomatone y es, entre comillas, un instrumento musical. Normalmente se debería de ver así, pero yo compré una edición especial de Kirby. Míralo, nada más. Siempre quise uno de estos. ¿Cómo se prende esto? Lo amo. Es hermoso, viejo. Pero la razón principal por la que lo compré fue precisamente porque es un instrumento musical y los instrumentos convencionales están pasados de moda. ¿Qué es esa basura de guitarras y pianos? Nah, lo que está de moda es hacer música con otomatones. Así que me he propuesto hacer una pequeña canción con este otomatone y probablemente fallar en el intento, pero no se pierde absolutamente nada intentándolo. ¿Sí o no? Necesito un consejo. Ayer me vi al espejo y en lugar del reflejo vi una jirafa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mira, no entendí, pero no quiero que lo tomes personal. Eres rosado y tienes forma de nota musical. ¿Qué? No te entiendo. ¿Qué? No te entiendo.
Ok, abramos otra caja. Uy, esta es pesada. Tengo un buen presentimiento sobre esta. Vamos, dame algo bueno. Ay, no. ¿En qué momento? ¿Among Us? ¿Por qué? ¿Por qué chinga? Ya ni siquiera está de moda. Por alguna razón venían paletas. O sea, recuerdo que quería comprar peluches de Among Us, pero los quería para ponerles mis tenis. ¿Qué es esto? Por algo esta caja me parecía sospechosa. ¡Quítate tú! Ok, en la caja venían paletas algo sospechosas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, es gratis. ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla? ¿Cuánto que me muero si lo como? 1. Abrir el cierre de la espalda y deslizar el interruptor. ¿Qué? Oh, ¿es un robot, chicos? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Por qué existe esto? ¡Cállate! ¿Qué persona en el mundo decidió que esto sería buena idea? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Pito? ¿Miau? Se me acaba de ocurrir una estupidez. Al parecer son muñecos de Among Us que repiten lo que dices. ¡Cállate! ¿Qué pasa si uno copia lo que le digo y otro copia lo que él dice y luego él va a copiar lo que él dice y así infinitamente? Puedo hacer que estos dos imbéciles tengan una conversación para siempre. Bueno, tenemos este par de imbéciles, los cuales su única función en la vida es repetir lo que escuchan. Así que hoy vamos a hacer que tengan una amable conversación entre ellos. Vete a la mierda. ¿Qué les pasa? Menos mal el amarillo sí es normal. ¡Oh, mierda! Gracias, alienígenas completamente reales, por este regalo. De hecho, casi todas las cajas son del año pasado. Así que sorpréndeme, misa del pasado. Oh. Ok, recuerdo esto. Compré esta cosa para decoración de Halloween del año pasado. Espérenme, mira nada más, qué chico tan guapo. Se supone que esto lo pegas en la ventana para poder asustar a personas con él. Y al parecer no funciona, pinche man. Y bueno, no estamos en Halloween, pero creo que lo correcto sería darle un uso. Así que creo que es hora de darle una buena visita a mi hermano. ¡Ay, con tu perra ma! ¿Qué tal esta bolsita? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién es esta señora? ¡Oh! A ver. ¡Oh, por Dios! Es hora de imponer moda. Es cuestión de tiempo de que veamos estas prendas en una pasarela. Vamos a abrir este chiquito. Ajá. ¡Oh! No veo una mierda. Veamos. ¿Nueces? ¡Oh, Dios! ¡Sé lo que es esto! Estaba esperando esto desde hace rato. Y es que, chicos, no les conté, pero estoy trabajando en un documental. Pero es más fácil enseñarles el documental que explicárselo. He estado trabajando 7 años en esta obra cinematográfica, así que mejor véanlo. Debido a años de experiencia y un arduo trabajo de investigación, nuestro equipo de especialistas ha descubierto la manera en la que las ardillas se comportan. Y gracias a esto, hemos llegado a la perfección al imitar a las ardillas. ¡Nueces! ¡Nuez! ¿Está viva? ¿Se la está comiendo? ¡No está viva! ¡Está viva! These nuts. ¿Qué les pareció el documental? Sí, lo sé, una mierda. Mejor abramos otra caja, ¿ok? ¿Acaso es? ¡Salgan de ahí! ¡Son chanclas en forma de guachinango! ¡Nunca más usaré zapatos! ¡Son perfectas! Ah, estas hermosas chanclas de pescado me recuerdan aquel domingo en el río. ¿Cómo olvidar esos hermosos tiempos? Esa mañana fue cuando capturé ese hermoso pargo.
¿Aún lo recuerdas, amigo? ¿Cómo olvidarlo, Misa? Veamos qué tenemos aquí. Ok, esto, chicos, aparenta ser un simple puntero láser. ¿Pero tú crees que yo compraría un simple puntero láser sin ninguna razón? No, güey. ¿Recuerdan el video que hice el año pasado diciendo que los aliens existían? Pues compré este láser para ese video, que apenas llegó un poco tarde, ¿verdad? Pero bueno, pues resulta que cuando estaba grabando ese video me topé con un anuncio publicitario de una publicación de Mercado Libre, el cual anunciaban esto. Es un láser incendiando un ovni. Está tostando unos aliens, no más. Entonces lo compré para ese video, pero no llegó a tiempo y me acaba de llegar apenas. De todos modos, siento que sería divertido probarlo y ver si podemos cocinar unos cuantos ovnis. Mi casa sigue siendo un calabozo. Necesitamos un ovni para quemar y así probar el láser, obviamente. Así que volví a comprar este bonito ovni. Es exactamente el mismo que utilicé en el video de aliens. Ahí está. Ahí le mao. Globos. A ver. Lo tenemos, chicos. Tenemos al alien y tenemos al láser. Vamos a simular que encontramos al alien en la vida real. Lo vamos a dejar volar tranquilamente y después le dispararemos con un láser. Está libre. Llama a Maussan. Vamos a ver si apuntándole se quema la mierda. Espero no dejar ciega a la señora que está enfrente. Mira aquí abajo, ¿lo ves? Ahí está. ¿Estás viéndolo? ¿Estás viéndolo? ¿Lo ves? Ese güey se está burlando de nosotros. Pero tenemos la suerte de que no hice una compra en vano, ya que entre las cosas que compré estaba esto. Así que si un ovni se atreve a tocar esta tierra, estará en verdadero peligro. Pero nada más. Oh, yeah. Voy a matar a alguien. Nunca he usado una resortera en mi vida. ¡Wow! ¡Wow! Estuvo muy cerca. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Shit! Se está burlando de mí. ¿Qué hace? Check this out. ¡Baja de ahí, estúpido! Eso es un muy buen pájaro. Es un buen pájaro, güey. Eso es por toda la humanidad. Se está empezando a cansar. Es más fuerte de lo que esperaba. Se quiere esconder, tiene miedo. Me quedé sin piedras. ¡Oh! ¡Oh! Ese fue bueno. ¡Oh! Allá va, güey. Allá va. Allá va. ¡Oh! Ya, güey. Ya fue. La humanidad ganó de nuevo. Le dimos su merecido a esos aliens. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Cómo entraste? ¡Wow, wow, wow! ¿Eso es un cuchillo? ¡Wow, wow! ¿Eso es una pistola? ¡Wow! ¿Eso es un champú anticaspa? No sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Wow, wow, wow! No podemos hablar, tranquilo. ¡Aléjate de mí! Podemos ser amigos. Te invito a un café, güey. Te invito a un café. Podemos ser amigos, por favor. ¡Ah! 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 Vaya, no esperaba que hacerme tu amigo fuera tan fácil. Yo creí que ibas a intentar matarme o algo. Supongo que aprendimos una lección y es que los prejuicios son malos. ¡Oh! ¡Súbele a esa canción, güey! ¿Qué vas a creer tú? Qué buena compañía te cargas. Solo somos amigos. Bueno, chicos, eso ha sido todo el video. Creo que han sido suficientes cosas. Tengo aún muchas más cajas, pero creo que los voy a guardar para otros videos. Así que lo dejamos hasta aquí. Recuerda darle like al video y suscribirte si no lo has hecho. Y pásale el video a tus compis. Muchísimas gracias a todos por suscribirse. Y recuerden que el alien y yo los queremos mucho. Bye. Ay, perdón.